Buenos días a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra, amén. Yo les invito a que cierre sus ojitos. Puede sentarse, hermano. Cierre sus ojitos, incline su rostro. Vamos a orar, amén. Bendito Señor de gloria y poder, te damos gracias a ti, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, donde podemos venir, Dios de la gloria, a buscar tu rostro, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor, a darte acción de gracias, Dios, Señor, a exaltar tu nombre, Señor, a dar testimonio, Señor, de que tú eres real y poderoso, Señor, que tu misericordia no tiene límite, maravilloso Dios, de que eres compasivo, Señor, de que has hecho una obra poderosa, Dios, desde la creación de todas las cosas. Y Señor maravilloso, y la obra de la cruz, Señor, del ofrecimiento por nuestras vidas para salvarlas, Dios, para salvar nuestra alma. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has dado ese regalo, bendito Dios, por la gracia, Señor, y nosotros hoy estamos alegres y gozosos, Dios, por la obra magnífica que tú haces y por todas las cosas, bendito Señor, que por tu amor nosotros recibimos, Señor. Gracias, Dios, por nuestro sustento, por ser nuestro proveedor, por ser nuestro sanador, por ser nuestro liberador, Señor, el que nos defiende, el que se levanta contra nuestros adversarios, el que no nos deja en vergüenza, Señor. Te damos gracias en esta hora y te glorificamos, Dios bueno, Señor, en esta mañana, agradecidos y contentos además de poder estar con nuestros hermanos también, Señor maravilloso. Estar allí reunidos con nuestros hermanos, glorificando tu nombre, Señor, exaltando tu grandeza. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Atamos todo espíritu de error, de confusión, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Amén. El título de hoy lo vamos a llamar ¿Cómo obra Jesús? Amén. ¿Cómo obra quién? Jesús. Fíjale que está al lado. Vamos a aprender cómo obra Jesús. Quiero dar una pequeña introducción acerca de lo que de una de las más grandes incógnitas que la humanidad tiene al respecto de Jesucristo. El ser humano, que es creador de cosas, una de las cosas, hay dos cosas que creó el ser humano. Una se llama la filosofía, y la otra se llama la religión. Amén. Dígale que está al lado. El hombre creó la filosofía y la religión. Curiosamente, hermano, en las dos, tanto en la una como en la otra, se habla de Dios. ¿Usted sabía eso? Se habla de Dios. O sea, respecto a Dios se raciocina, se especula, porque el raciocinio del hombre es eminentemente especulativo. ¿Sí? El raciocinio del hombre trae confusión. El raciocinio del hombre se vuelve complejo. Amén. La filosofía, contrario a lo que los filósofos dicen, que es una ciencia a la cual puede acceder cualquier persona, resulta ser una ciencia, un ejercicio de pensamiento que al cual solamente pueden llegar o acceder cierto tipo de personas. ¿Correcto? Usted cuando usted piensa en el filósofo, en el intelectual tiene la tendencia a cerrar un círculo en su análisis, en el compartir sus ideas. El círculo de los intelectuales. Y la religiosidad es muy parecida. La religiosidad es una delineación de lo que la gente cree que es Dios
y una delineación de cómo a ese Dios en el que se cree se le debe servir. Eso es la religión. Y la filosofía es un ejercicio del pensamiento que se vuelve elitista. ¿Sí? Se vuelve elitista. Y en vez de que ese ejercicio de pensamiento nos ayude a entender a Dios, lo único que hace es disipar esa posibilidad. Amén. Por eso quien se casa con la filosofía y quien se casa con la religión, en vez de acercarse a él, termina alejándose más de él. Y curiosamente, hermano, cuando usted investiga cómo es el estudio de los sacerdotes, usted va a entender que en el estudio del sacerdocio católico, del ordenamiento católico, hay dos cosas principales que los seminaristas ven, que es filosofía y teología. ¿Sí ven? Están las dos cosas allí, la filosofía y la teología, la filosofía y la religión, básicamente. Porque teología no es el conocimiento, el descubrimiento, la investigación acerca de Dios. La teología termina siendo la afiliación a un concepto que un grupo de personas tiene de Dios. No es el conocimiento real de Dios, es el conocimiento de lo que algunos creen que es Dios y de lo que algunos creen que Dios hace. Los seminarios están llenos de esto. Por eso, cuando una persona me pide a mí, pastor, ¿usted qué opina acerca de estudiar en el seminario? Yo le digo a la persona, vaya al seminario siempre y cuando Dios le diga que vaya. Ay, ¿cómo es eso? Entonces, lo primero que se revela es que la persona realmente no ha conocido a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Para poder entender cómo obra Dios, el conocimiento real de Dios es fundamental. Para no caer en lo que yo creo, en lo que yo, en mi especulación, creo que hay Dios, que Jesús hace. Los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, los científicos en general, se deleitan tratando de descifrar a Cristo, el Cristo histórico, y ni siquiera a eso le pegan. Me hablan de un Cristo imaginativo, ni siquiera es el Cristo histórico de la Biblia, es un imaginativo, un imaginario del hombre que en gran medida proviene de un concepto subjetivo que yo tengo de Cristo. Un hombre bueno, un hombre trascendental, pero trascendental al nivel de Confucio o de Gandhi o de Mahoma. Entonces toman el Cristo histórico, pero le mutilan sus características más notorias. Asumen que todo lo que él hizo a nivel sobrenatural es simplemente una fábula, un adornillo literario para adornar la historia de Cristo, de que nace una virgen, de que es el Hijo de Dios, o Dios mismo hecho hombre, que hizo milagros, liberaciones, sanidades, que murió en la cruz por nosotros. Tan lindo Él, ¿no? Dicen ellos. Algunos dicen que es un revolucionario. Algunos dicen que es un hombre de pensamientos trascendentales. Pero no lo miran más allá de eso, ¿sí me entienden? Nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de conocerlo a Él realmente. Y es un privilegio que Dios nos da a nosotros, hermano, y no se lo da a nadie más.
Es un privilegio que Dios le da a los que se incorporan al cuerpo de Cristo. El conocimiento real. Aquel que se incorpora de manera real al cuerpo de Cristo, no el que se asocia con una corriente espiritual o dogmática, sino el que de verdad se incorpora, se hace uno con Cristo. Y ahí ya comienza uno a entender, hermano, que no es simplemente escuchar o leer las palabras de un texto acerca de alguien que hizo cosas extraordinariamente maravillosas, sino que me relata también, me describe todo un suceso en el cual yo hoy en día me incorporo a algo llamado el cuerpo de Cristo. Entonces comienza ya uno a pensar cómo es eso, cómo me incorporo yo a ese cuerpo. Luego ese cuerpo no caminó hace 2000 años. Es que Él se hizo carne, hermano, para ofrecerse en sacrificio. Tenía que derramar sangre. Tenía que convertirse en alguien de carne y hueso para derramar sangre, para producir una libación allí en el altar, afuera, allí en la cruz del Calvario, para limpiar con esa sangre el pecado de la humanidad arrepentida, no de toda la humanidad, de la humanidad que se arrepiente, para que a través de eso venga un ser tremendamente especial llamado el Espíritu Santo y conforme y estructure un cuerpo espiritual. Ya no es el cuerpo de la cruz, no es el cuerpo de carne y hueso, ahora es un cuerpo espiritual, una corporación espiritual que viene por el Espíritu de Dios, amén. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que me introduce, el que nos permite conocer realmente a Dios. Amén. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Y venimos acá indagando acerca de cómo obra Jesús. Y Dios nos responde, amén. Porque seguramente es una pregunta que ya hemos hecho muchas veces. ¿Cómo obras tú? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo caminas tú? ¿Qué haces tú, Señor? Y de pronto, hermano, comienzan, cuando viene o tratamos de descifrar esa respuesta, comienzan a emerger las cosas que nosotros hemos aprendido acerca de Él. Entonces, póngale cuidado a esto. Entonces usted dice, ¿cómo será el rostro del Señor? Y lo primero que se le aparece es la imagen de las 400 veces que usted se vio Jesús de Nazaret. ¿No? ¿Cómo será el rostro? Y le aparece el rostro de ese actor. Ojiclaro, caucásico él. Le digo, no tiene el más mínimo parecido a él. ¿Ves? Ahora, ¿cómo se borra uno esa imagen? Entonces, de pronto quiere saber cómo es el Cristo padeciente. Entonces se le aparece la imagen del actor de la pasión de Cristo. Que en cierta forma ese es un poco más parecido al Cristo verdadero. Y esa forma en la que queda desfigurado de él es algo más parecido a lo que realmente se vio en la cruz del Calvario. Pero igual es un referente de tipo humano, ¿me entiendes? Es lo que el guionista, el productor quiso entender. Es la forma en la que él asumió que quedó el Señor o como era el Señor. Pero es diferente cuando uno ve al Cristo real y cuando uno conoce al Cristo real. Entonces, la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿cierto? Y esto puede ser aplicable, hermano, a todas las áreas del conocimiento de Dios. Todos son llamados a ver el rostro de Dios. ¿Qué me dice, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto lo han visto? Eso es lo que anhelamos. Pero la palabra dice que todos lo anhelamos. Correcto. Entonces son pocos los que lo han hecho de verdad, ¿cierto? El pastor Antonio decía algo importante, ¿no?
el viernes, acerca de lo que le pasó a él, de la enfermedad que él tuvo hace 18 años, de un trastorno de pánico, y él contaba cómo Dios lo había sanado. Fueron 2 años de restauración hasta que quedó perfecto. O sea, perfecto es que no quedó un vestigio de eso. No hubo ninguna ansiedad generalizada, no volvió ningún trastorno de pánico, la agorafobia desapareció absolutamente. ¿Sí? No es que hubo una leve mejoría, no. Y él decía, si él lo pudo hacer con él, lo puede hacer con cualquiera. Si uno puede ver el rostro de Dios, todos lo pueden hacer. Por eso el Señor dice en su palabra, nos dice, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Amén. Ustedes van a hacer cosas más grandes que yo, dice el Señor. ¿Cómo le cabe a uno en el pensamiento de uno que uno va a hacer cosas más grandes que Jesús? ¿Será que hacer cosas más grandes que Jesús es orar 5 minutos al día? ¿Será que hacer cosas más grandes que Jesús es que el recibo de la energía llegue y yo me angustie? ¿Será que hacer cosas más grandes que Jesús es, en el caso de un predicador, predicar un domingo 45 minutos y que no pase nada? Qué triste, hermano, ir a una iglesia donde no pase nada. ¡Qué triste! ¡Qué triste es eso! Ir a un lugar donde no pase nada. Donde no hay una restauración real. Donde no medie ni la psicología, ni la psiquiatría, ni áreas de la ciencia humana, sino el poder de Dios. Porque la psicología y la psiquiatría se metió a la iglesia. Y a través de eso, los siervos de Dios han querido cambiar el poder de Dios por las cosas del hombre. ¿Cómo va uno a creer que las cosas del hombre son mejores que las de Dios? Y entonces, ¿cómo fue tu infancia? No, pastor, fue muy triste. ¡Ay, qué calamidad! Es difícil, ¿no?, la relación con tu papá. Un pastor está para eso. Un pastor está para predicar la palabra. Un pastor está para transmitir el poder de Dios. Un pastor está para orar y que el poder de Dios restaure eso que se dañó en la persona, sea a nivel emocional, sea a nivel espiritual, sea a nivel físico. ¿Y hace cuánto que tienes la artritis? No, pastor, hace 17 años. ¿Y qué has tomado? Yo te recomiendo que tomes la agüita la agüita de manzanilla, que es bendita. ¿Qué tal un pastor en eso, hermano? Hace poco, una muchacha a la que se le predicó el evangelio, alguien escribía en Facebook, ¿qué hago para calmar un ataque de ansiedad? Es horrible. Un trastorno de ansiedad es horrible. Es colindar con perder la razón. La persona cree que está perdiendo la razón, que está volviendo loco. Y le responde la muchacha, después de lo que uno le había hablado a ella, que no, el agüita de toronjil es bendito. Y la respiración es bendita. ¿Usted cree que un trastorno de ansiedad se sana con una infusión? ¿Usted cree que un trastorno de ansiedad se supera con... Bueno, la respiración puede ayudar un poco, sobre todo cuando la persona hiperventila, que era lo que el pastor describía el viernes.
Porque el trastorno es tanto que pareciera como si resulta que la circulación de la sangre tiene una dirección. Usted sabía como tiene como un circuito. La hiperventilación es como si la sangre tratara de dirigir la sangre hacia otra dirección. Entonces la persona no. La respiración es una forma de ayudar a que la sangre comience a circular de manera correcta. Pero el trastorno de ansiedad no se cura así. Y yo comprendí un día, hermano, que el único que puede resolver un problema de eso es Cristo. De manera definitiva, quiero decir, como lo describía el pastor Antonio. O sea, que nunca me vuelva a aparecer. Solo lo puede hacer Dios. A través de Jesús, ¿saben? Entonces, qué triste es eso. Qué triste es conocer la verdad, hermano, y devolverme a las antiguas costumbres. ¿Usted cree, hermano, que después de uno conocer la verdad, uno va a volver a misa? ¿A una misa? Es que el que murió fue mi mejor amigo. Es que el que me invitó fue mi primo querido. Y hay gente, hermano, que después de conocer la verdad, no solamente vuelve a una misa, se casan con curas, hermano. Hermano, usted después de conocer la verdad, de conocer que la Iglesia Católica es el imperio de los demonios y de la muerte, voy a llevar a que mi matrimonio me lo supuestamente bendiga un cura. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿Qué Dios es el que estamos conociendo? ¿Qué Dios es el que yo presumo que conozco, que con facilidad voy y lo ofendo de manera tan radical? Eso me habla no solamente del desconocimiento de Dios, sino que Dios es para esa persona enemigo de él. Una persona que hace eso es enemiga de Dios. ¿Cuántos cristianos, hermano? Hace 3 años no había San Pedro, ¿cierto, Andresito? ¿Y cómo se portó la gente en este San Pedro? Enloquecidos, hermano. ¿Cuánto cristiano cayó? Yo sentía cuando oraba que a cristianos cayeron en este San Pedro. Estoy hablando de cristianos que eran cristianos y ya hoy no lo son. O sea, fue tal la caída que hoy no son cristianos. Mire, yo le voy a contar una cosa. Después de fiestas, usted va a notar las iglesias vacías. Dígale a Nandito, ¿cómo era un Oraves en enero, febrero? ¿Y por qué era? Porque la gente caía en el pecado, hermano. Y les daba vergüenza ir a la iglesia, hermano. De la caída tan estrepitosa. Y Dios es tan bueno, hermano, que la gente cuando comenzaba a llegar, empezaba otra vez a restaurarlos, a quitarles el pecado y la inmundicia y liberarlos. Y bueno, y en el caso de la Navidad, pues ahora en el caso de San Pedro, ¿cuántos cayeron, hermano, aquí en Neiva? Y de otras partes, eran ríos de carros, caravanas de buses y de carros bajando a Neiva para enloquecerse, porque hace 3 años no había San Pedro, en el 2019. Entonces, ¿cuál es el Dios que yo creo que sigo, que yo creo que conozco, que con tanta facilidad la persona tropieza de manera tan estrepitosa? No fue que tuvo un mal pensamiento, no fue que tuvo un momento de ira, no fue que tuvo un momento de discordia, no fue que tuvo un momento en que un ojo la vista se le fue o dijo una palabra que no debía. No, fue todo una caída estrepitosa. Y por eso, hermano, el conocimiento real de Dios, saber cómo obra Dios, es supremamente fundamental. Y la Biblia, hermano,
que es el manual de la verdad, está ahí escrita con claridad. ¿A quién vamos a engañar? Dice la Biblia en primera carta a los Corintios que la casa de los ídolos es la casa de Belial. La casa de Belial es la casa de los enemigos de Dios. ¿Qué tengo yo que ver con la religión romana, hermano? ¿Qué tengo que ver yo con el dogma romano? ¿Qué tengo que ver yo con la religión de los hombres, con la filosofía? Necesito conocer a Dios de verdad. Necesito conocer a Cristo. Necesito comprender lo que la palabra dice acerca de cómo obra Jesucristo. Y necesito meterlo en mi corazón para llevar una vida cristiana satisfactoria, prolífica, productiva, fructífera. Satisfactoria, hermano. Yo le hago una pregunta, hermano. Cuando uno sacaba buenas notas en el colegio y llegaba uno a la casa después de uno haber tenido un periodo chévere, ¿cómo se sentía uno? Bien. ¿Cómo se sentía usted, hermano? Bien. Contento, ¿cierto? Sentía que había hecho las cosas bien, ¿cierto? Sentía uno que más allá de que el papá se iba a poner contento, uno mismo sabía que eso era para el bien de uno, hermano. Es que hay que entender que Dios se contenta no solamente porque se hace algo bueno para Él, se le corresponde a Él de manera buena, sino que Dios sabe también que eso es para nuestro beneficio. Que para Él es una alegría que a nosotros nos vaya bien, hermano. ¿Usted cree que Dios se alegra en nuestra desgracia? No, hermano. Dios no quiere eso. Entonces, ¿cómo obra Jesús? Lo primero que Dios hace, lo que Jesús hace es llamar. Yo quiero que vayamos, hermano. Quiero que vayamos a Juan 15. Juan 15, versículo 16. Juan 15, 16. Dice lo siguiente. Juan 15, 16. Juan 15, 16 dice, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice la palabra que Él nos eligió. Él nos llamó. La palabra dice a los que Él llamó. Amén. A estos predestinó, a estos justificó, dice la palabra. Él nos llama. Yo quiero que medite en el ministerio de Jesucristo. El Señor ora 12 horas con el Padre para que le dé 12 discípulos, 12 apóstoles. Les convertirán en los apóstoles. Y comienza Él a caminar en medio de ellos y a llamarlos: Mateo, Juan, Jacobo, Andrés, Simón, Natanael, Judas. La gloria que reposa en Cristo, su virtud, el ser Dios, el ser el amor mismo, la contundencia del poder de Dios allí, hacía que su palabra, su llamamiento fuera contundente. Dígale que está al lado: contundente. Poderoso, contundente, convincente. Amén. Todos sin titubear accedieron a su llamado. Examine la palabra. Ninguno se opuso. Ninguno dijo: ay, no, es que yo no puedo hoy, es que mañana. De hecho, la palabra nos enseña que todos aquellos que pusieron excusas se quedaban rezagados. Es que tengo que ir a enterrar a mi papá. ¿Qué le dijo el Señor? Deje que los muertos
entierren a sus muertos. Cuando Dios llama, hermano, Dios pone el ojo en usted y Dios dice una sola vez, sígueme. Y es tan contundente su poder que la reacción que produce eso es seguirlo. Amén. Entonces, ¿cómo obra Jesús? Él llama. Él se aparece y llama. Y llama por nombre. El llamamiento es individual. La salvación es individual. El llamamiento es individual. Él llama y convence. Mire lo que dice el 16:8. Dice lo siguiente. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Entonces, cada uno de nosotros hemos contemplado la aparición de Cristo en momentos muy diferentes. Ninguna situación en la que nosotros hemos experimentado el acercamiento de Cristo se parece. Pero entonces Él llama. Sea cual sea la situación, Él llama y convence. Cuando Él hablaba, Él y el Espíritu de Dios eran uno solo. Recuerden que el ministerio de Cristo comienza con el descenso del Espíritu Santo sobre el Señor. Ahí arranca el ministerio, ahí arranca el llamamiento. Fulano de tal, el reino de los cielos está en medio de ustedes. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Llamamiento y convencimiento. Entonces, una incorporación al cuerpo de Cristo deberá provenir de un llamamiento de Jesús. Real, de Él, no de los hombres, no de las filosofías, no de la religión. Yo, bendito sea el Señor, tengo la bendición, hermano, de que a mí me llamó Cristo mismo. No fue un predicador, no fue un evangelista, no fue un culto, no fue una enseñanza, fue Cristo mismo. Amén. Con su espíritu, con su poder, con su llamamiento, con su convencimiento. Él llama. ¿Qué espera Él de nosotros? Que lo sigamos. ¿Todos lo siguen? No. ¿Todos se incorporan para seguirlo? No. Por eso vuelvo y repito, la palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él tiene el llamamiento y Él tiene el convencimiento, sí, pero a pesar de eso hay cabezas testarudas, hay corazones corrompidos que dicen no. Le pegan el portonazo al Señor. Otros dicen sí, voy a seguirte, ese llamado me gusta, me ha convencido, pero entonces eso me lleva a la siguiente característica en la que obra Cristo. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente se llama la disciplina y la liberación. Díganle que está al lado, disciplina y liberación. Amén. Y liberación. Ahora, ¿en qué consiste esa disciplina? Porque somos tan indisciplinados los seres humanos, y el colombiano particularmente está indisciplinado, que el concepto disciplina se convierte en algo inentendible y ambiguo. Somos supremamente indisciplinados. No respetamos un semáforo, no respetamos una cola. Somos aleatorios en nuestros horarios. Somos malos trabajadores. Llegamos tarde, salimos temprano. Somos ociosos. ¿No es el colombiano así? Sí. Somos del tintico. Somos de los de la improductividad. Somos así. Ahora, si las cosas más elementales de lo terrenal, como levantarse a la hora que toca levantarse, como acostarse a la hora que toca acostarse, como comer a la hora que toca comer,
trabajar el tiempo que toca trabajar, cumplir las metas y tareas que toca cumplir. No lo hacemos en lo terrenal, en lo físico, en lo biológico. ¿Cómo cree usted que esa es la disciplina espiritual? Entonces, Dios nos llama, nos convence y dice, lo primero que tiene que hacer es disciplinarse. El primer ítem de disciplina se llama la renovación del entendimiento. Mire, quiero que vayamos a Romanos 12:2, perdón. Romanos 12:2 dice lo siguiente. Dice, no os conforméis a este mundo. Más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Miren lo que dice, no os conforméis a este mundo. Más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene una forma de pensar absoluta y diametralmente opuesta a los hombres. Dios dice, toda esa información, ese concepto, esa forma de ver las cosas, esa forma de ejecutar las cosas, de planificar las cosas, de concebir las cosas que está allí en esa cabecita, Dios dice, yo tengo que resetearla. Todo. Cuando un computador se daña o se llena de información y de virus, una de las cosas que hacen cuando tratan de salvar el computador es toca resetearlo. La información se le va a perder, pero por lo menos el computador lo va a salvar. ¿No? ¿Han llamado a arreglar un computador bien dañado? Eso es lo que le van a decir. Eso es lo que hace Dios. Dios resetea todo. Todo lo resetea y comienza a enseñar cosa por cosa. Dios cambia nuestros pensamientos, hermano. Y una de las luchas, y donde más, una de las batallas que uno tiene como pastor, hermano, con la gente, es que la gente se obsesiona, se obstina en conservar lo que considera él la verdad. Es que a mí me parece que es así, pastor. Y no estoy de acuerdo. Muchas veces me ha tocado responder, es que si ustedes, el desacuerdo suyo no es conmigo, hermano. O fulano de tal. El desacuerdo es con Cristo. La gente dice, yo quiero a Cristo, yo quiero seguirlo, quiero congregarme. Pero no está dispuesta a renunciar a sus pensamientos. Algunos dirán, ay, pero es que ese es un lavado de cerebro. Sí, hermano, sí. Dios nos lava el cerebro, hermano. Dios nos lava el pensamiento. Si no le gusta eso, siga donde está. Allá en la iglesia católica estaba bien. Allá se congregan los borrachos, las prostitutas, los misóginos, los que le pegan a la mujer, los bandidos, los ladrones, los fornicarios, los adúlteros. El adúltero va a las 6 de la mañana con la esposa a misa y con la amante a las 7 de la noche. Y no hay problema. No hay problema. Y los borrachines bautizan a sus niños. Y se emborrachan, y los sicarios también van a misa y consagran sus balas a la Santísima Virgen María para que el muñeco muera, como le llaman ellos al muerto. Si usted no quiere que Dios le lave el cerebro y se lo limpie con churrusco, entonces quédese allá. O si de pronto no quiere ser tan católico, pues hay otras religiones donde usted se puede sentir menos católico de lo que era, pero igual de muertas son que al catolicismo, hermano. Esa opción está. Pero si usted quiere seguir a Cristo y dejar que Cristo obre, tiene que conocer que una de las cosas que Dios hace, que el Señor hace, cuando hablamos de la disciplina, es cambiar nuestros pensamientos. Entonces Dios comienza a observarnos
Se presenta una situación en la vida, cualquiera que sea, y Dios mira cómo lo hacemos. Generalmente todo lo hacemos de manera equivocada. Entonces el Señor nos comienza a hablar. Y la palabra de Dios, hermano, es el manual que el Señor utiliza para cambiar nuestros pensamientos. Alguno pensará que no casarse y vivir en unión libre está bueno. La mayoría de uniones hoy, de familias, son concebidas de esa forma. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice, el que haga eso es un fornicario. Y el otro pedazo de la información dice, los fornicarios no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué dice el mundo? Aquí cabemos todos. Aquí caben cristianos, musulmanes, transexuales, lesbianas, religiosos, no binarios, transgénero, homosexuales. Las leyes de los hombres se conciben hoy para que todas esas comunidades multiculturales, diversas, puedan caminar en el mismo espacio. Así piensa el hombre, ¿cierto? Pero cuando se trata del reino de los cielos, no es así. La palabra de Dios dice que los amanerados, que los homosexuales, que los homicidas, que los mentirosos, que los borrachos, que los orgísticos, que los idólatras no pueden entrar al reino de Dios. Es que, hermano, ¿quién es el dueño del cielo? ¿Quién tiene el cielo como su casa? El Señor. ¿Meterá el Señor a sus enemigos, hermano? Porque la principal característica del que ama el pecado, hermano, es el odio por Dios. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto quiere usted su casa? ¿Usted le gusta su casa? ¿Le gusta su casa? La mantiene arregladita. ¿A quién le gusta la gritería en la casa? A nadie le gusta. Ahora le hago una pregunta: ¿qué tan buena idea es meter a los enemigos de uno a la casa? ¿Usted va a meter a la casa al que le va a echar veneno en el almuerzo? ¿Sí? ¿Usted va a meter a la casa al que le va a clavar una puñalada en un riñón? ¿Sí? ¿Usted va a meter a su casa el que va a hablar mal de usted cuando se pare usted al baño? Ay, mírela, ¡ay! Vieja bandida. ¿Usted va a meter a ese a su casa? ¿A quién mete a su casa usted? A sus amigos, a los que le aman, a los que le bendicen, a los que no le hacen daño a usted, sino que procuran su bien. A esos les recibo en mi casa. Si es un acto lógico del sentido común y lo más natural para nosotros los hombres, ¿será que es diferente para Dios? No, hermano. A la casa de Dios entra sus amigos. Y siempre medito, hermano, lo que representa a Cristo. Entonces usted tiene su casa, ¿cierto? Y su hijo conoce amigos. Si el amigo llega solo a su casa, el amigo de su hijo llega solo a su casa y usted no lo conoce, ¿usted lo deja entrar? Pero si el niño le dice a usted: mamita, este es mi amigo, ¿lo puedo dejar entrar? ¿Qué dice usted? Claro, mi amor, entra. Porque ese que está es tu amigo, por eso entra. Así también el Padre deja entrar al cielo a los amigos de Cristo. ¿Quién es ese que está ahí? Por eso Él es el sumo sacerdote. Así obra también Él. Papá, ese es mi amigo, ese es mío. Siga. Bienvenido a mi reino. Eso es lo que hace Cristo. Él, por ser nuestro amigo, nos convierte en amigos del Padre, Si se viene cogido de la mano con Cristo, es porque es también mío.
¿Me está comprendiendo? Así obra el Señor. Entonces Él renueva nuestros pensamientos, amén. Él renueva nuestros pensamientos. Eso hace parte primordial de su disciplina. También, hermano, Él nos disciplina marcándonos una pauta para que sigamos sus pasos. No fue simplemente que Mateo, que Jacobo, que Juan se pararon porque Él los llamó y los convenció, sino que tenían que empezar a marcar un paso. Eso hace un entrenador. Bueno, párese, mijito. Vamos a recorrer 5 kilómetros trotando. Y va a ver, 5 de la mañana. Póngase sudadera, póngase zapato deportivo. Voy a ir suave porque apenas está arrancando. A ver, comencemos a ir con caminata rápida. Usted comienza a seguirlo. Y todo lo que hace el entrenador, el discípulo lo hace. Entonces, Él nos deja una pauta para seguir sus pasos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios 3 dice lo siguiente. Versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Seguir los pasos del Señor es eso. Ya no me puedo confiar en mi propia opinión. Si ve cómo la renovación del entendimiento va ligado a los actos que siguen a la renovación del entendimiento. Ya usted ha comprendido que lo que usted sabe, que lo que usted cree no sirve. Que Cristo comienza a renovar su mente. Y esa renovación de mente tiene que empezar a aplicarse. ¿Cierto? Ya no puedo confiarme en mi inteligencia o en mi conocimiento. Tengo que poner mi confianza en el Señor con todo mi corazón. O sea, lo que Dios me está hablando es mi confianza. La palabra del Señor es mi confianza. Y mis actos comienzan a ser congruentes con eso. Entonces, renovación del entendimiento es amor por la palabra, porque la palabra es la que comienza a cambiar mis pensamientos. También el Señor dice, en su disciplina dice, hay que orar. Y hay que orar, hay que llegar a orar sin cesar. Entonces la oración hace parte de la disciplina de Dios. Ay, pero yo nunca he orado. Bueno, arranque, 5 minutos, después 10 minutos, después 15 minutos, después 20, 30, 45, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dios dice, bueno, le voy a dar lenguas de fuego, lenguas angelicales, misterios de Dios para que hable, para que donde vaya comience a orar. Ore, 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 ore en lenguas, hable conmigo. Y usted comienza a ser una persona de oración en todo momento. Se levantó, devocional, se bañó, va orando, va desayunando, va hablando con Dios, se sube al carro, va hablando con Dios, se sienta en su puesto de trabajo, habla con Dios. En todo momento, en el Espíritu, orando. El Señor dice, pide el Espíritu Santo para que la oración comience a tener poder. Porque la disciplina de Dios me cambia del rezo a la oración de fuego, de poder. ¿Cómo era la oración del rezo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No. Señor, voy contigo, Señor, ayúdame. Aquí estoy, Señor. Tu palabra dice tal cosa. Señor, mira esto, mira lo otro. Padre de la gloria, te alabo, te glorifico, Señor. Bendito sea tu nombre. Y si tengo lenguas, pues las lenguas, hermano. Orando en lenguas. La palabra de Dios dice que el que ora en lenguas, así mismo se edifica, dice el apóstol Pablo. Me saca músculo. Yo veo gente que es afiebrada al ejercicio. Todos los días. Alzando pesas, haciendo cardio, comiendo bien, hidratándose bien, haciendo barras. Cuando se viene a mirar, está hecho todo un portento físico. Espiritualmente es así, hermano. Venga, vamos a ayunar un rato. Vamos a darle martillo a esa carne. Apágueme el televisor. Ya no más música del mundo. Ya no más malas conversaciones. Se acabaron los chistecitos. Se acabaron las parrandas. Se acabó la vida nocturna.
Se acabaron las malas amistades. Comienza la disciplina de Dios a andar, a empezar a meterle carbón, carbón y leña a ese tren, hermano. Ese vagón comienza a marchar, ese carro comienza a andar. Disciplina de Dios, amén. Ya nuestro entendimiento no sirve para nada. Ahora es Dios lo que Él me dice, poniéndolo en práctica. Miren lo que dice Juan 16:3. Juan 16:3 dice lo siguiente. Juan 16:3. Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Sin embargo, os he dicho estas cosas para que cuando venga su hora, os acordéis. Juan 16:3 o 16:13, perdón. Ustedes de nuevo, perdón. Dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, oiga esto, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Es tan poderoso lo que Dios nos habla, que dice que Él nos guiará a toda verdad. La disciplina de Dios nos solicita que nosotros caminemos con el Espíritu. Dígale a la que está al lado, el Espíritu es nuestro entrenador, dígale. Él dice que nos guiará a toda verdad. Oiga, escuche esto, la disciplina de Dios quita de mi vida la incertidumbre, la ignorancia, el paso en falso, la duda, en todo sentido. Dios me convierte en un baluarte de la verdad espiritual del reino de los cielos esencialmente, pero también nos convierte en personas que amamos la verdad, que indagamos, que si tenemos una duda en cualquier circunstancia de la vida, acerca de cualquier área de la vida, el Espíritu Santo nos invita a disipar la verdad. Nos convertimos en baluarte de la verdad, amén. Así es. Y además, dice la palabra, que eso nos lleva aún a que Dios nos hable las cosas que han de venir. Nos aclara el horizonte, hermano. Nos muestra el futuro. Dios es capaz de mostrarnos lo que va a pasar en nuestro país en un año, en 2, en 10, en 5. Los peligros que lo tratan de acechar, las cosas que Dios quiere que usted logre, Él nos la muestra. La disciplina de Dios nos da eso, hermano. ¿Qué es lo que más agobia al hombre? ¿No es la incertidumbre acerca del futuro? Sí. ¿Qué pasará mañana? No, hermano, Dios es tan lindo que su disciplina, la forma en la que Él obra con nosotros, nos dice hasta el porvenir, lo que ha de venir. Prepárese, viene esto, cuidado allí, tengo esto para ti. Dios no lo habla, amén. Dios quita esa ceguera, amén. De esa forma obra Dios, amén. De esa forma obra Dios. También, ¿qué hace el Señor con nosotros? Purifica nuestro corazón. El salmista, el rey David, en el Salmo 51, hermano, le dice a Dios: Señor, mete hisopo en mi corazón. Mete hisopo de fuego en mi corazón. Yo quiero aquí hacer una claridad, hermano. Muchas veces, hermano, analizamos de manera equivocada los procesos con Dios. Y muchas veces la gente atribuye a demonios y a espíritus malignos todo lo malo que hace. Entonces le dicen a uno: pastor, sáqueme ese demonio. Ahora, lo otro que hace parte de lo que el Señor, en la forma en la que el Señor obra, aparte de la disciplina, es la liberación.
La principal liberación en la que Dios obra es en la liberación del infierno. ¿Correcto? La liberación del pecado. La sangre de Cristo borra el pecado y el Espíritu de Dios transforma nuestra naturaleza. Amén. Amén. Ahora, Dios es un Dios inspirador. Voy a hacer lo que lo entiendo esto un poco mejor. Entonces el entrenador lo llama y le dice: fulano de tal, a partir de ahora, si usted quiere tener resultados, tiene que decirle no a los carbohidratos. Dentro de una semana lo voy a pesar a ver cuánto pesa. Cuando el entrenador lo pesa una semana después, si usted dejó los carbohidratos, se va a notar. ¿Sí o no? ¿Cómo se va a notar? ¿Cómo se va a notar? Va a perder peso. Y si se la pasó tragando pan con gluten, pues el entrenador lo va a notar. ¿Qué le va a decir? Estoy perdiendo el tiempo con usted. Quiero que entienda algo. Dios cambia la naturaleza, pero el comienzo de eso es que Dios nos inspira para que nosotros tomemos la decisión de dejar de hacer lo malo. Entonces vuelvo al punto. Mucha gente dice: pastor, ore por mí, repréndame el demonio de la pereza. La gente cree que la pereza es un demonio que lo envuelve en las cinco tigres. No. La pereza, ¿cómo se vence? Con determinación. ¿Qué es determinación? Hacer lo que no quiero. Mire, ¿qué decía Mike Tyson? Mike Tyson tiene una frase muy famosa. Dice: la disciplina, ¿qué es? Hacer lo que no quiero como si quisiera. Entonces, los entrenadores de Mike Tyson lo citaban a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Sabe qué hora se levantaba él? A las 3. Ya cuando el entrenador se veía con él, ya llevaba 2 horas de entrenamiento. Ya ha corrido. La otra vez escuché el entrenamiento que un actor de esos de películas de acción tiene. ¿Sabe qué hora se acuesta? A las 7 de la noche. ¿Sabe qué hora se levanta? A las 2:30 de la mañana. ¿Y comienza qué? A entrenar, hermano. El tipo hace películas de acción, no utiliza dobles. ¿Cuánto gana por eso? Muchísimo dinero. Pero si fuera el gordo, ¿ganaría esos millones? ¿Lo contrataría? No, hermano. ¿Sí me entienden? Disciplina. Entonces Mike Tyson decía: hacer las cosas que no me gustan como si me gustaran. Y llegar al punto de hacer cosas que no me gustan gustándome. Eso es lo que llama deportivamente la capacidad de sufrimiento. ¿Usted sabe qué? ¿Te ha escuchado acerca de la capacidad de sufrimiento? Eso le pasa al deportista de élite. Entonces usted está corriendo el Tour de Francia. Entonces esos tipos corren 150 a 200 kilómetros en sube y baja. Y algunas de esas etapas terminan en cosas que parecen paredes. Y los tipos comienzan a sentir un dolor terrible en la carretera. Cualquiera diría: oh, hasta aquí llegué yo, me bajo en la cicla. Ellos siguen. Y de hecho el dolor es una motivación para pedalear más fuerte. Se llama capacidad de sufrimiento. Capacidad de sentir dolor, pero seguir adelante. La disciplina tiene eso, hermano. Entonces Dios llama, convence y nos llama a la disciplina. Empieza a cambiar nuestro entendimiento y ese nuevo formato se comienza a volver una práctica en mí. En las cosas que tienen que ver con la salvación.
y con lo que me va a llevar a mí a entrar al reino de los cielos, amén. Él guía mis pasos, comienza a decir, sígame a mí, haga lo que yo hago, amén, haga lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, cuando yo arranqué, ¿usted cuánto cree que me gustaba a mí madrugar? No, madrugar. La universidad era un tormento madrugar. Ahora, ya no solamente era madrugar para ir a la universidad, era madrugar para ir a orar. ¿Qué hace un buen entrenador? Ay, no, voy a esperar 6 meses para ponerlo a orar. El primer día, hermano, que entré a la sala de oración de Oraves con el pastor Pablo Emilio, ¿qué cree que hizo Pablo Emilio? Mijo, ore. Hermano, ¿y sabe qué pasó en mí? Yo dije en mí, si yo llego a orar 5 minutos, voy a hacer el ridículo acá. Qué vergüenza con este señor. ¿Sí me entiende? Oiga, y yo ahí saqué como, bueno, y oré por todo, por la comida, por la familia. Uno comienza a hacer como listados, Dios comienza a entrenarlo a uno. Y todos los días, 5 de la mañana, levantaba uno así la cobija, el frío que se le metía a uno a orar, hermano. Y me tocaba atravesar toda la ciudad para llegar a Oraves, en buseta. Disciplina. ¿Usted cree que me gustaba? No. No, eso no le gusta a la carne, hermano. Disciplina. Ya no solamente era de 6 a 8. Después ya uno que se quedaba con el pastor orando el resto de la mañana. Y comienza uno a sacar músculo espiritual, hermano, a seguir los pasos de Cristo. Ahora era estudio bíblico, oración. Después el Señor decía, bueno, a predicar, a orar por otros. Después Dios le dice, le traje uno, encárguese de él. Porque la palabra dice, haced discípulos, dice la palabra. Muchas veces pienso yo, hermano, quiero que nos confrontemos con esto. Muchas veces la gente me dice a mí, pastor, no tengo ni un discípulo. No quiere. Yo le pregunto, ¿oró el Señor por sus discípulos? Sí. ¿Y el Padre se los envió? Claro. Correcto. Entonces, de pronto, ¿qué puede estar fallando? Mi fe. ¿Y han llegado? ¿Sí o no? ¿Si llegan o no llegan? ¿Sí o no llegan o no llegan? No estoy hablando de si muchos o poquitos. ¿Llegan o no llegan? Sí llegan. Usted tiene que entender, hermano, que no todos tenemos la misma dimensión del llamamiento de Dios. No se trata, hermano, de que todos tengamos que tener 5,000 discípulos. No, hermano. Pero que estemos en esa dinámica, porque eso hace parte de nuestra disciplina, especialmente cuando ya vamos avanzando. Disciplina con Dios, renovación del entendimiento, oración, palabra, congregarse, ¿sí? Predicar el evangelio, discípulos. Amén. El discípulo nos invita a que todo eso que hemos aprendido lo potenciemos, lo cual nos compromete ya no solo a guardar nuestra salvación y nuestra santidad por causa de Dios, sino por causa de aquel al que estamos discipulando. ¿Quién dice amén? Uno empieza a decir, yo no puedo fallar, no solamente por el Padre, sino no puedo fallar por aquel que Dios me ha encomendado. Claro, Tengo que dar ejemplo. Acelera el crecimiento de lugar. Y eso hace que uno crezca más, Claro. que el músculo espiritual se saque más. Ahora, entonces, Él renueva nuestro entendimiento, Él marca nuestros pasos. Comenzamos a poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Purifica nuestro corazón, como decía el rey David. Comienza a haber una disciplina espiritual, amén. ¿Qué otra cosa hace el Señor? El Señor sana
Cuando usted lee Mateo capítulo 8, versículo 16, miren lo que dice 8:16, dice lo siguiente. 8:16 dice, Juan, me pasé la hoja, 8:16 dice lo siguiente: al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Miren lo que hacía el Señor. Lo que hace Cristo, libera endemoniados. ¿Qué es un endemoniado? El que tiene demonios dentro de sí. Aprendimos, hermano, que muchas de las cosas que le atribuimos a demonios no son demonios. Son sencillamente malas costumbres, pensamientos reprobados que pusimos mucho tiempo en práctica, como la pereza. La pereza no es un demonio. La pereza se cambia con determinación. Sí, amén. El pecado tiene un primer paso: decirle que no al pecado. Cuando yo empecé la vida cristiana, el Señor me llevó a decidir dejar todas las cosas que representaban una ofensa para Él. El ser mujeriego, el ser borracho, el ser perezoso. Todo empezó a través de mi decisión. Claro, inspirada por Él. Él fue el que me dijo, yo no quiero esto. Él me convenció de eso, pero yo decidí. Amén. Esa fue mi parte. Y Dios, porque pedí el Espíritu Santo, es algo que tenemos que hacer a través del Espíritu Santo. Él cambió mi naturaleza, mi tendencia. ¿Ven? Él la cambia. Correcto. Ahora, están los endemoniados, que ya son personas que son controladas en áreas específicas desde seres inmundos que habitan dentro del alma de la persona. O sea, ya son cosas que de verdad sobrepasan a la persona, como el gadareno. El gadareno era una persona fuera de sí, ¿correcto? Los seres que estaban dentro de él lo controlaban, superaban su naturaleza y su voluntad. El Señor se lo echa afuera, y el comportamiento del gadareno, ¿cómo queda? Completamente normalizado. Perfecto. Ahí es una liberación. Hay personas, por ejemplo, que dicen, pastor, yo he batallado con cierta área, no la pereza, con cierta área, ya de cosas de pronto que tienen que ver con violencia o cosas perversas que ya la persona ya no la puede controlar. Es muy posible que la persona tenga necesidad de una liberación. La ira, por ejemplo. Hay personas, la ira sí es un demonio. Yo tenía un problema con la ira, y yo comencé a pedir al Señor que me ayudara, porque yo leía Biblia, yo estaba orando, yo ya tenía una disciplina con Dios, pero mi temperamento en muchas facetas de mi vida seguía igual, explosivo, de reacción violenta. Yo le pedí al Señor que me hiciera una liberación. Yo discerní que había algo que habitaba dentro de mí, y un día recibí la liberación. Estaba con el pastor Antonio y me dijo, uy, hay algo que se le está tomando a usted, Mauricio. Venga, entremos acá, entremos un cuarto de oración, y comenzó a hacerme una liberación. Y era un demonio en forma como de anaconda, larguísimo. Y le digo una cosa, después de yo haber sido liberado de eso, mi violencia notoria, mi explosión desapareció. Usted está entendiendo, era un demonio de ira. Y puede haber demonio de muchas cosas, pero usted tiene que aprender a discernir lo que depende de una decisión suya, y a discernir de lo que depende de una liberación. ¿Amén? Ahora, en medio de todas estas cosas, tiene mucha importancia la labor del pastor y del hombre de Dios. ¿Dios a quién utiliza para la disciplina? A los siervos de Dios. ¿No se ha sentido usted en muchas facetas disciplinado por sus pastores?
Es el instrumento que Dios utiliza para disciplinarlo. También es el instrumento que Dios utiliza para liberarlo. O sea, decirle a ese demonio fuera, como que le hace como 2 meses, fuera. Cambió la cosa. Cambió la cosa, ¿me entienden? Estaba ahí, estaba operando la persona. Fue echado fuera y la cosa espiritualmente cambió. Y en el comportamiento también que empieza a cambiar. Porque el alma también toca entrenarla. Porque el alma queda acostumbrada a ese estilo de comportamiento, a ese estilo de vida. ¿Están comprendiendo? Todo se hace a través de la forma en que Cristo obra en nosotros. El entrenamiento, la disciplina es la clave, hermano. Amén. Y también dice el versículo que el Señor sana. Todo enfermo que llegaba era sanado. Amén. Yo me hago una pregunta, hermano. Ese fue el Cristo que obró hace 2000 años. ¿Y ya hoy no lo hace? Hoy no cambia. Igual. No cambia. Eres solo Oiga, eres. ¿por qué algunos dicen que ya no hace eso? Yo me hago una pregunta. Los demonios que habitaban en los seres humanos hace 2000 años, ¿ya hoy no habitan en los seres humanos? Y más, se pueden estar. Y más porque uno va, mire que los tiempos nos enseñan algo. Es como si se abrieran portales infernales. Claro, se abren a veces y salen más. La televisión es un portal Sí, desde donde usted puede recibir bendición o recibir maldición. sí. La música. Muchas veces, oiga, hay demonios, escuche esto, hay demonios de terror. ¿Usted sabía? Sí, así es. ¿Por dónde se meten? En la tele. ¿Quiénes son sus presas predilectas? Son niños. Los niños. Los niños. Usted no se puede ni siquiera imaginar cuántas liberaciones uno ha tenido que hacerle a los niños. Espíritus de horror, que eran los que no los dejaban dormir, que eran los que le producían pesadillas en la noche, que eran los que le metían, además de todo eso, espíritus de miedo. ¿Qué lo hizo? La televisión. ¿Hace 2000 años existía? No. ¿Sabe qué otros demonios hay? Pornografía. ¿Por dónde entran? ¿Me entienden? Afectan a las personas, afectan a los niños. Eso no existía hace 2000 años. ¿Y hace 2000 años se no hacían liberaciones? Sí. ¿Por qué la demonización, por qué si la demonización hoy es mucho más tremenda que hace 2000 años? ¿Por qué algunos creen que hoy ya no hay liberaciones? ¿Dónde se quedaron esos demonios? ¿Para dónde cogieron? Están ahí. Ahora, escuche esto. Algunos dicen, los demonios se van fuera con el estudio bíblico. Ah, sí. Tan ungidos ellos. A Cristo le tocaba echar los fuera. Si Jesucristo, que es el verbo mismo, o sea, póngale cuidado a esto. Jesucristo, el nombre verdadero, él es el verbo que se hizo, que tomó la forma de hijo, pero él es el verbo. El verbo mismo apareció en un lugar. Si eso fuera tan cierto, él no hubiera tenido que hacer nada. Solo su presencia ya. Él no hubiera tenido que echarle fuera a los demonios al Gadareno. Hubiera aparecido ahí. O de pronto se hubiera puesto a enseñar y los demonios del Gadareno se hubieran atormentado y hubieran salido. No. Él tuvo que echarlo fuera. Si el verbo mismo que es Cristo tuvo que decirle a los demonios salen fuera, ¿será que ahorita no hay que hacerlo? Sí, que sí. Pero es que si igual Cristo sí. Solo con su presencia. Mire, por eso le digo, la filosofía y la teología, la religión es el hotel 5 estrellas de los demonios. Están felices allá. Ay, miren, un calvinista. Oh. Estamos aquí sabroso. Estamos aquí rico. Estamos aquí delicioso. No lo van a echar fuera. Hay tan poquita unción que ni tormento sentimos.
Dígame si estoy siendo exagerado, ¿no, señor? Felices los demonios, pero cuando viene una gloria poderosa, un Gille Ávila, un varón de Dios de esos bien ungidos, ¿sí? Un T.L. Osborne, siervos que la gente decía, oye, se me acercaba esta, se me quemaba la piel de la gloria que habitaba en ellos. Los demonios tiemblan, hermano. Ay, sí. Después, los demonios tiemblan porque viene la gloria atormentadora, el poder de Dios que sí los pone en peligro, hermano. Por eso un culto, hermano, lleno de la gloria de Dios manifiesta los demonios que están en las personas. Cuando el avivamiento viene sobre un lugar, los demonios comienzan como a temblar, a sentirse amenazados. Cuando yo iba a recibir una liberación, ¿sabe cuál era mi primera reacción? Miedo. Como miedo y taquicardia. Sí, miedo. Uy, yo sabía ya, algo, el chamuco se está manifestando en mí. Pero cuando la palabra de Dios dice que el Señor nos guía en la verdad, y hacia la verdad, hermano, uno en vez de andar pensando en vergüenzas ajenas o en vergüenzas propias, uno dice, se está manifestando el chamuco, pues hoy ese chamuco me lo van a echar fuera. Amén. Hoy es el día de mi liberación. Amén. Amén. Hoy es el día en que esto va afuera. Y así era uno libre, hermano. Y uno se iba contento para la casa, con un diablo menos, hermano. ¡Qué delicia! Pero la religión, no, están allá. ¿Qué quiere el diablito? ¿Quiere desayuno americano? Claro, qué delicia. Uy, esta iglesia me gusta. Solo estudio bíblico bien planito. Superficial. Sí, es superficial. Y creen que hacer un estudio profundo, trascendental. Entonces toman cualquier carta y Efesios capítulo 1. Filipenses. ¿Qué eso es un estudio profundo? Cero sanidades, cero milagros. Mire, la palabra dice, todos los endemoniados eran liberados, todos los enfermos eran sanados. Voy a negar las sanidades, es que eso ya no ocurre hoy. Llegó el pobre leproso, siéntese ahí en esa silla, tocará desinfectarla después, ¿no? Porque se sentó el leproso, y siéntese aquí a escuchar el estudio bíblico, y váyase como llegó, váyase, con un poco de información, pero váyase. Ese es Dios. No. Ahí obra Cristo. Perdónenme, hermano, esa es una obra satánica, hermano. Esa es una obra satánica, se lo puedo asegurar acá, satánica es. Hermano, así obra Cristo. Y no solamente trae la sanidad del cuerpo, trae la sanidad del alma. ¿Cuál es la enfermedad del alma? ¿Sabe cuál se llama? Se llama la angustia. Mire lo que dice el Salmo 34. Miren lo que dice el Salmo 34, hermano. Dice, en el versículo 15 al 17, dice, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si has entendido, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Acaso gobernará el que aborrece el derecho? Condenarás al justo y al poderoso, en el versículo. Me equivoqué. Salmo 41:4. Mire cómo Dios sana el alma. Dice, es que estoy leyendo el que no es. Salmo 34, me equivoqué el libro, perdón, mi hermano. Estaba leyendo otro libro. Dice 34, 15 al 17. Dice: los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Clamaron los justos y el Señor los oyó,
los libró de todas sus angustias. Un alma perdida, hermano, es un alma angustiada. Todo lo angustia. El pasado, el presente, el futuro, cualquier circunstancia, la aflicción, el dolor, el resentimiento, la falta de perdón, el odio, la herida interna, angustia a la persona. Dios trae sanidad. Miren lo que dice el 41:4, dice: yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, dice. El Señor trae sanidad física, ¿cierto? Toda enfermedad es susceptible de ser sanada por el Señor, pero también trae sanidad del alma. Un hombre como David, que conocía muy bien al Señor, sabía que Él venía y sanaba su alma, ¿ven? Y miren esto, la angustia, hermano, es el epicentro del dolor del alma perdida. Pero aquí David dice: tú sanas mi alma que está enferma, porque contra ti he pecado. El pecado trae la destrucción del alma, el deterioro. La enfermedad del alma es el efecto del pecado. Pero el Señor viene y sana mi alma, limpia el pecado con su sangre y sana mi alma con su poder, con su unción. Amén. Miren lo que dice el 103, del 1 al 3. Dice lo siguiente. Dice: bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana todas tus dolencias. Le está hablando el rey al alma, ¿cierto? ¿Usted le puede hablar al alma? Claro. Usted de su espíritu le tiene que hablar a su alma. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, Dios es tu sanidad. Él es el que destruye tu dolor y tu iniquidad. Amén. Él sana nuestra alma. Amén. Pastor, es que me angustio, es que el dolor no se me quita. ¿Qué tengo que hacer? Vaya al sanador, hermano. Ahora, imagínese solo estudio bíblico. Ni sanidades físicas, ni sanidades emocionales. ¿Sabe cuáles son los consejos que ese tipo de pastores dan? Pastor, tengo un problema emocional. Mijito, vaya al psicólogo. ¿No dicen así? Vaya al psicólogo. Dios no sana tampoco el alma ahora. Dios no sana el cuerpo. Dios no libera endemoniados. Bueno, ¿qué otra cosa hace el Señor? ¿Cómo obra Cristo? Cristo destruye la iniquidad. Es lo que dice Tito. Miren lo que dice Tito, hermano. 2:14 dice lo siguiente, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Toda tendencia a ser vectores del mal, eso se llama la iniquidad. Lo que viene de nuestros antepasados, que nos vuelve tendenciosos hacia lo perverso, se llama la iniquidad. Dice la palabra que Él nos redime de toda iniquidad. Amén. Y purifica para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, lo contrario a la iniquidad es un pueblo con identidad, un pueblo celoso de las cosas de Dios, y un pueblo que hace buenas obras, un pueblo de fruto, que da fruto de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor hace. Amén. La palabra dice que en cuanto a esto, así como con el pecado, también la palabra dice que Dios obra, pero que yo también obro. Miren lo que dice Ezequiel 18:30.
Ezequiel 18:30. Dice lo siguiente. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor, Dios. Arrepentíos, miren esto, y volved de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea causa de tropiezo. Yo tengo que renunciar a ella, inactivarla. Pero también, dice el profeta Isaías, nos muestra cómo obra el Señor respecto a eso. En el capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal, dice. Amén. Dios obra y yo obro. Yo inactivo la iniquidad y Dios la destruye. Amén. Yo la dejo de hacer, Dios la destruye. Amén. ¿Qué otra cosa hace el Señor? El Señor, y esto es lo último, nos prospera. Amén. Díganle que está al lado, Dios nos prospera. La tercera carta de Juan dice lo siguiente. Tercera de Juan. Dice lo siguiente. Dice en el versículo 2. Dice, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si prospera mi alma, ¿cómo es prosperar mi alma? Ya lo hemos hablado. La obra principal del Señor es la prosperidad del alma. La palabra de Dios dice que el fin de la fe es la salvación de las almas. La salvación de las almas es todo esto que Dios ha hecho y que Dios hace en nosotros. Que lo recopilaremos rápidamente. Nos llama y nos convence. Nos disciplina. Y decíamos que renueva nuestro entendimiento, guía nuestros pasos, limpia nuestro corazón. Amén. Y nos libera. Amén. Del pecado, de nuestra antigua naturaleza, de los demonios que tenemos dentro. Amén. También dice la palabra que nos sana nuestro cuerpo y sana nuestra alma. Todo eso hace parte de la salvación, amén. De la prosperidad de nuestra alma, amén. Y también dice la palabra que Él destruye la iniquidad. Entonces el apóstol Juan dice, mi oración es que seas prosperado en todo y tengas salud, así como tu alma prospera, dice. Si prospera nuestra alma, prosperamos en todo, amén. ¿Quiere la cena llena? ¿Sí o no? ¿Quiere provisión? Abundancia. Que su alma prospere, amén. Si prospera su alma, todo lo demás prospera. Pero algunos que buscan primero, ¿a qué van a la iglesia? A ser cambiado y prosperado financieramente. Escuche esto, porque Dios es como una matemática. Si prospera su alma, Dios dice que lo prospera en todo, ¿cierto? Pero si su alma no prospera y prosperó financieramente, ¿quién lo prosperó? ¿Quién prospera a esa gente? ¿Cuántos hay prosperados hoy financieramente, pero sus almas están perdidas? Si eso es así, el que está proveyendo y prosperando es otro que no es Dios. Porque Dios no se niega a sí mismo. Dios no va a decir una cosa y va a hacer otra. ¿Está entendiendo? ¿Qué prosperidad es la que hay que buscar? Yo le hago una pregunta. ¿Quién quiere prosperidad financiera? Solo dos dijeron amén. ¿Quién quiere prosperidad financiera? No quiere la cena llena. No le gusta, o le gusta ver a la cena con el ratón, con un cartel. ¿Eso dice la palabra? Pero ese es el consejo del sabio Amur en Proverbios capítulo 30, ¿no? Hay que tener cuidado, o sea, es la oración de Amur,
una oración personal de Agur, ¿verdad? Donde él está diciendo, Señor, por favor no me vayas a dar mucho para que yo no me vaya a olvidar de ti. Es una cosa individual. Una de las cosas que uno tiene que entender cuando lee la palabra de Dios es cuándo está hablando Dios, o sea, cuál es el deseo de Dios. Así es. Cuándo está hablando el diablo, porque también en la Biblia habla el diablo, que le aparece al uno y le dijo, oiga, venga, arrodíllese acá, que yo le doy todas las naciones de la tierra, porque a mí me cae, está hablando el diablo, ese no es Dios. Y cuando está hablando el hombre, para no ir a errar y tomar como doctrina lo que es humano. Entonces, por ejemplo, Jefté, Señor, si tú me das la victoria, yo te sacrifico el primero que salga de mi familia. ¿Ese era Dios? No. ¿Era el deseo de Dios? No, y allá fui, salió la niña y dijo, ay, hijita, me entristeciste porque ahora prometí una cosa y me estaba cumpliendo. Hombre, el que no entiende la palabra de Dios, no entiende que ese es el hombre haciendo locura. Cuando usted estudia la historia de Jefté, Jefté es un hombre impío, criado fuera de Israel, no conocía al Dios de Israel. Lo traen porque es un guerrero terrible para que solucionara un problema en Israel, y él hace esa locura en medio de su desconocimiento. Él piensa que Dios es como los dioses de los cananeos y eso. Entonces, en Proverbios capítulo 30 dice con claridad Agur. Sí, dice, Dios, no me vayas a dar tanta plata que yo de pronto me olvide de ti. Y tampoco vaya a dar tampoco que vaya y robe y entonces haga maldecir tu nombre. Pregunta, cuando ya uno ya está en el evangelio más profundo y todo, ¿será que a mí la mucha plata me puede llevar a apartarme de Cristo o a apartarme del Señor? No podría pensar, bueno, sí, podría pasar, ¿cierto? Pero miren el secreto que está dando aquí el Espíritu Santo a través del pastor Mauricio. Si su alma prospera, entonces que prospere su entorno. Pero es que la prosperidad del entorno no significa ser multimillonario como Jeff Bezos, no. Es algo, miren, se lo voy a explicar qué es lo que es, porque yo lo he vivido. Es algo espiritual. Que usted siente en su vida, es como una bendición que hace que todo alrededor de usted como que florezca. Usted, por ejemplo, cogió este negocito de un apartamento de no sé qué, ¡pum! Todo el mundo lo ve, tan raro, miren que esa persona cogió tal cosita y de una, tal otra, ¡pum! Tal ministerio, ¡pum! Porque hay algo, es una bendición que viene de Dios. Entonces cuando hablamos de prosperidad financiera no significa que vamos a ser como Jeff Bezos, porque muchas veces la riqueza excesiva se puede convertir también en una maldición, porque las riquezas excesivas se apoderan de uno, ya no lo dejan a uno dormir, viaje de aquí para allá, y ahora el avión, y quién me paga la gasolina, les toca uno contratar gerentes, cuando uno viene a ver depende de unos 100.000 pesos a la suma, ¿cómo vive uno? Entonces la prosperidad del alma es que Dios dice la Biblia, la riqueza que da el Señor es aquella que trae riqueza, perdón, la prosperidad que da Jehová es la que trae consigo la riqueza y no trae consigo dolor. Así es. ¿Ve? Entonces es una riqueza que da felicidad. Por ejemplo, ay, ¿qué es prosperidad? ¿Qué riqueza da como tranquilidad? Ay, está cumpliendo años fulana. Ay, y tengo para invitarla a comer. Claro, eso es la alegría. Eso es prosperidad. Claro, no es vivir uno con 300.000 enemigos, 400 guardaespaldas, mejor dicho, en cualquier momento me vuelan, me secuestran al hijo, me secuestran la hija porque soy un tipo que ya me salí de un cauce. No, ese ya es diferente. Ahora, si Dios se lo da a una persona con unas ciertas cualidades, ya es Dios el que lo hace, pero por eso digo, lo importante en la vida, o sea, la parte financiera no puede marcar mi relación con Dios. ¿Qué tal entonces el día que yo no tenga plata, entonces maldigo a Dios como dice Agur? Yo digo, no, pues, gloria a Dios por la sabiduría de Agur, claro que sí, él lo dice siendo judío, un judío, sin que no esté en el nuevo pacto ni nada, muy sabio, yo lo entiendo, lo que tiene una vida mediana, ¿sí? Pero hermano, yo he pasado por unas pruebas financieras terribles. Yo cuando llegué aquí a Leiva, como llegué, Majito, la iglesia colapsada con mi enfermedad, todo un problema, no teníamos plata para nada. Aquí tocaba un presupuesto ajustado, pobre María Paula, tocaba hacer mejor dicho cuentas de todo y para todo, hermano. Yo nunca maldije a Dios, ni robé a nadie, porque mi corazón no está en robar a nadie. Eso es algo que ya Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, por eso la obra que hace Dios en mi corazón me permite pasar como Pablo. Yo por decir mejor, por ejemplo, a Pablo. Él dice, yo sé estar en la abundancia y sé estar en la pobreza, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese sería mi ejemplo, porque él dice, es que hermano, yo tenía mucha plata y no me he desbordado porque estaba Cristo ahí agarrándome para que yo no me desbordara. Y he pasado hambre, hermano, y desnudez. En la segunda de Timoteo le dice Pablo a Timoteo, mándeme con el mismo que un día se agarró,
para que vean cómo es de linda la palabra, que no me ocupa ver un cisma, pero eso se compone. Pero mándenme a Juan Marcos, por el mismo que se agarró con Bernabé. Mándenme a Marcos con la capa porque llegó el invierno y la necesito. ¿Qué está diciendo? Ah, no estoy en la iglesia. Estoy en la iglesia y estoy preso. Pero Cristo me qué? Me fortalece. Es eso, mi relación con Dios no puede depender del nivel de riquezas que tengo. Pero algo que sí pasa es que mientras más yo esté ajustado por qué razón Dios somete la prosperidad financiera a la prosperidad del alma. Fácil, porque es que si primero no se da el carácter, la capacidad de vivir una vida, digamos, sencilla, como Dios le enseña a uno, es una vida como disciplinada, donde no se desborda uno cuando tiene plata y se enloquece cuando no la tiene. Eso le da a uno la capacidad de que de lo que de Dios, uno lo tiene. Amén. Pero primero tiene que ser formado el carácter, por eso dice, primero el odre nuevo, luego el vino nuevo. Primero el carácter del alma, la prosperidad del alma, la disciplina, el fortalecimiento, luego el dinero. Para que el dinero no me ponga, no me vuelva un 8, porque me puede volver un 8. Ahora, yo también iba a citar eso de lo que dijo Pablo. Cuando Pablo dice que él ha podido estar en las dos situaciones, hay que comprender que un hombre como Pablo, de un llamado apostólico, esa situación que seguramente la vivió él en la cárcel, con frío, con inclemencia, fue permitida por Dios por causa de algo mucho mejor que había de venir. Y eso hace parte de un llamado apostólico. ¿Sí me entienden? No era la voluntad de Dios, sí, en términos generales, el meter a alguien en una situación de precariedad. No, la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, y que el Señor se complace y se siente deleitoso de darnos las mejores cosas. Pero en el caso de Pablo y de muchos otros, hay circunstancias que Dios permite para traer un mayor beneficio para esa persona, ese llamado, y para muchos otros. ¿Me entienden? Para traer, en el caso puntual, prosperidad general a muchos otros. Por eso nosotros no podemos hacer una doctrina ni de la prosperidad financiera, como la explicaba el pastor Antonio, ni de la pobreza, que es en lo que generalmente las sectas caen. Ustedes, para ser hijo de Dios, tienen que tener 3 carros y 2 casas. Si no, no es hijo de Dios. No, es lo que el pastor dice. Una vida próspera es una vida donde uno nota que todo florece, que todo como que fructifica. ¿Me entiende? Dios quiere un pueblo próspero para compartir con otros. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tan próspero era el pueblo en tiempos apostólicos? Pues era tan próspero que podían vender propiedades y ponerla al servicio de la iglesia, para repartir entre los pobres, que viene siendo la verdadera prosperidad, la que enseña Jesús, donde todos tengamos lo que necesitamos, no la aparente prosperidad que ciertas corrientes políticas venden, de la igualdad social, que no es igualar por lo medio, por lo alto, sino igualar por lo bajo. Habían algunos que tiraban hambre, ahora vamos a llevar más a que tiren hambre. Igualdad. Esa es una igualdad extraña, ¿no? No, la prosperidad de Dios es esa, ¿me entienden? El beneficio de todos, soportarnos los unos a los otros, no dejar a otros atrás. Amén. Abundar en una riqueza espiritual. Amén. Que no haya precariedades en el pueblo de Dios. Ahora, si Dios dice fulano de tal tiene que pasar por una situación tal, es una prueba que va a traer un efecto tal y un propósito tal, son cosas ya excepcionales. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es: yo he aprendido a vivir en todo eso. Ahora, una cosa sí es cierta: Dios conoce nuestros corazones y Él sabe hasta dónde podemos llegar con ciertas cosas. Pero yo le quiero decir otra cosa: la prosperidad del alma. Ahora, la palabra de Dios dice: pidamos el Espíritu Santo, alineémonos con Dios. Mire lo que dice, esto es más tremendo aún.
La palabra de Dios dice, pida al Espíritu Santo, alíñese conmigo y pídame todo lo que quieras, que yo se lo doy. Cuando hablamos de prosperidad del alma, estamos hablando de un alma en tal condición que Dios le puede dar lo que sea, la persona no se tuerce. Claro, además porque ya no es caprichosa, pero eso ya perfecto. Un alma próspera pide cosas lo que es, que son recibidas en el cielo. Y son tan recibidas en el cielo que Dios las da en abundancia. Yo le hago una pregunta. Si nosotros tenemos en nuestro corazón, como mi amado Jesús, bendecir este país con el Evangelio, si le pedimos al Señor esos recursos para que tengamos con qué viajar, para que los obreros sean dignos de su salario, yo le hago una pregunta, ¿será que Dios dice no le voy a dar? Pues ya nos dio una camioneta. Ahí está la camioneta. ¿Sí me entienden? Ya nos dio una camioneta, ¿nos puede dar otras 3? Claro, amigo, amén. Nos puede dar viáticos para que los siervos de Dios puedan ir y estar tranquilos, y las familias de los que sirven a Dios estén tranquilos, porque ¿qué tal? No, se llevó el Señor al misionero tal, y la pobre familia quedó tirando hambre. ¿Usted cree que Dios es así? No, hermano, estoy hablando de esa abundancia, de esa prosperidad de que Dios nos da para cubrir esos frentes, y que son perfectas, entre tanto nuestra alma esté en una condición de prosperidad. Entonces Dios nos prospera en todo, amén, incluyendo el área financiera. Ahora, el área financiera, y con esto termino, tiene un plus, hermano. Tiene un plus. El Señor dice en Malaquías, probadme en esto. Hay un demonio o una potestad que se la reserva el Señor exclusivamente para él. 2, una es Satanás y otra se llama el devorador. Dice, probadme en esto, dice el Señor. Diezme y yo reprenderé de su vida al devorador. El Señor dice, yo no cambio. Yo no sé por qué algunos están vendiendo que ahora no se diezma. Yo no cambio. Hebreos dice, soy fiador de un pacto superior. Si a los levitas hombres se les diezmaba, métale lógica. Ahora a Cristo no. Ahora, yo entiendo lo que algunos hombres que hablan de estas cosas dicen. Lo perfecto sería que todo mundo diera de buen corazón. Pero yo le voy a decir una cosa, es mejor diezmar obligado que no diezmar. Por eso Dios entiende las etapas del cristiano. Yo no sé cuántos diezman de buena gana, de buenas a primeras. No, cierto, tranquilo. Esté tranquilo ahí. Algunos sí lo hacen de entrada, otros pasan de, uy, duro esto, pero lo hacen, a hacerlo de buen corazón. Pero entonces, el problema, hermano, es que la persona que enseña lo de dar de buen corazón está haciendo un tropiezo para el neófito, hermano. Porque el neófito lo va a tomar y decir, ay, ya no me pueden obligar a mí a diezmar. ¿Y qué termina haciendo? Dándole a Dios los bagazos. ¿Me está comprendiendo? Por eso, hermano, cuando usted estudia la palabra, Dios está diciendo, los hombres diezmaron a los hombres la 10ª parte. Yo soy fiador de un mejor pacto, dice el Señor. ¿Qué quiere decir eso? El mínimo, ¿cuál viene siendo? El diezmo, hermano. Amén. El diezmo. Y la palabra dice en Proverbios capítulo 3 del 9 al 10 que tenemos que honrar al Señor con los bienes, con los diezmos, las ofrendas, las primicias, hermano. Amén. El Señor dice entonces, yo reprenderé el devorador de sus vidas y traeré a ustedes la abundancia y la sobreabundancia. Honrar al Señor con los bienes me trae prosperidad financiera, ¿no? Pero la manera correcta es
honrar al Señor por lo que Él es. Con amor, sí, por amor. Con amor y por amor por Él. Y eso trae una consecuencia, eso trae una recompensa, hermano. Amén. Esa es la forma en la que Dios obra en nosotros, amén. En términos generales, y creo que esas son las cosas en las que Dios obra. Y la obra del Señor, hermano, entonces se ve de manera eficaz en nuestras vidas. Mire, hermano, todo esto se hace para que no nos engañemos, hermano. No es lo que yo me crea, no es lo que yo presuma, no es el concepto que yo tenga en la cabeza. No, hermano, es la verdadera obra de Dios en mi vida. La que se nota, la que produce fruto verdadero, la que es recompensada, la que es galardonada. ¿eh? Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. ¿Qué hora es? La 1:05. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros venimos hoy, en esta tarde, alegres y contentos, Señor, de poder comprender tu palabra, Rey amado. Señor, de que tú nos hablas, Señor, las cosas de manera muy clara, Señor maravilloso. El cristianismo es eso, Señor. El cristianismo maravilloso, Dios, es la obra tuya en nosotros, Señor. La obra notoria, la obra maravillosa, Dios, que resalta. La obra, Señor maravilloso, que la gente ve, Señor, que la multitud de testigos que dice tu palabra se ve, Señor. Se ve, Rey de la Gloria. Y por eso creemos, Señor maravilloso, que sí hay un llamado, una gracia irresistible. Señor, convencible, tú llamas por tu beneplácito, Señor. Y también convences con el Espíritu de Dios y disciplinas, marcas los pasos, nos invitas a poner en práctica la nueva ley del Espíritu, Señor, la ley de Cristo. Orar, Señor, amar, Señor, ayunar, maravilloso Dios, someter la carne por el Espíritu, Señor Santo, adorarte, congregarnos, predicar el Evangelio, esforzarnos, maravilloso Dios, renovados los entendimientos, caminando tus pasos, transformando los corazones, maravilloso Dios, viendo en nosotros las sanidades, viendo en nosotros las liberaciones que necesitamos y las liberaciones que otros necesitan, Señor. Sanada nuestra alma, Señor, limpiada, sanada, llenado. Nuestro redomar llenado de tu presencia, purificados con tu Espíritu, Señor de la gloria, viendo demoler la iniquidad en nosotros, Señor, viéndonos prosperados en todo, Señor maravilloso. Hoy queremos, Señor, que tu obra sea notoria en nosotros. Dígale allí, Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que la obra de Cristo sea notoria en mí. Señor, interven mi vida. Señor maravilloso, atiendo tu llamado. Me he convencido de que el hombre antiguo debía morir y el hombre nuevo debe nacer, Señor. Señor, ayúdame, renueva mi mente, disciplíname, guía mis pasos. Señor maravilloso, sáname, libérame, prospérame, destruye la iniquidad. Señor, ayúdame, Rey, a decir sí siempre, a valorar a tus siervos, a tus instrumentos, los que tú utilizas para esta obra poderosa, Señor. Ayúdame, Señor maravilloso, y que el fruto en mi vida sea notorio, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo oro por este pueblo, Rey de la Gloria. Señor, queremos culminar la carrera. Yo te pido por este pueblo, Señor, y los que hoy no han podido venir también, y los que escuchan esta predicación, Señor, que los ayudes a vencer cada obstáculo, a pasar por cada tribulación, por cada situación, de manera satisfactoria, creciendo, aumentando su peso espiritual
Maravilloso Dios, siendo cada día más libres, pensando cada vez como tú, Señor maravilloso, pisando tu recorrido, tus pautas, dando fruto al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, maravilloso Dios. Bendecidas sean mis hermanos, bendecidas sean sus casas, en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor maravilloso, como tu palabra dice, prosperen en todo como sus almas prosperan. Que ninguno se pierda, ni ellos, ni su descendencia, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo. Y que podamos también, Señor, ser personas de oración, de adoración, de clamor, que amemos tu palabra, Señor, que demos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de alabanza, Señor, que el fruto del Espíritu sea notorio, Señor, y que también, Señor, nos des los discípulos, Señor, para poder, Señor, impartir, Señor, las instrucciones del reino, Señor, orar y ser edificadores tuyos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor maravilloso. Te damos gracias en esta hora por mis hermanos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por sus enfermedades, para destruirlas en el nombre de Jesucristo. Hermano, allí donde usted está enfermo, ponga mano. En el nombre de Jesús, toda enfermedad queda destruida, porque escrito está en la palabra que por la llaga del Señor somos curados y sanados. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Señor, llena las mentes y los corazones de tu presencia, Señor. Señor maravilloso, demuele todo vestigio de iniquidad en la vida, trae libertad total, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, ahora mismo, Señor, colocamos, Señor, en tu altar, desde nuestro corazón, Señor, lo que te pertenece a ti, Señor maravilloso. Señor, el diezmo, la ofrenda, Señor maravilloso. Reconocemos que tú eres el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Eres el único que hoy media delante del Padre, Señor. Y pedimos conforme a esto, que reprendas el devorador de las vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, bendecimos los lagares, los graneros, las despensas, las alacenas, los lugares de reserva. Benditos son, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo pedimos en esta hora, Señor. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Amado Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Atamos toda ruina, pobreza, escasez, miseria, la echamos al abismo. En el nombre de Jesucristo. Señor, toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas la atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos tu espíritu, Señor, espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, Señor. Tu llenura, tu presencia, el reino de los cielos conspirando a nuestro favor, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para la gloria tuya, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Un abrazo grande para todos. Bendiciones.